Bienvenidos a un nuevo episodio donde intentamos descifrar qué está pasando realmente en el tablero mundial. El tema de hoy parece sacado de una novela de aventuras del siglo XVIII, pero está ocurriendo ahora mismo en pleno siglo XXI. Abordajes de barcos en alta mar, tensiones nucleares y un rediseño acelerado del mapa energético mundial. La pregunta para arrancar es directa. ¿Estamos presenciando el fin de la diplomacia, tal como la conocíamos, y la entrada oficial a la ley del más fuerte? Mira, yo iría más allá. No es solo la ley del más fuerte, es literalmente el regreso a la ley de la selva global. Si te fijas en cómo ha empezado este año, apenas llevamos unos días y el orden internacional se ha trastocado por completo. Lo que estamos viendo es una transición hacia una era de piratería estatal. Y no lo digo como una metáfora literaria, lo digo en el sentido estricto y operativo de la palabra. Estamos regresando a las tácticas que usaban los anglosajones con Francis Drake, pero ahora con tecnología satelital y armas nucleares de fondo. Es impactante escucharlo así. Justamente quería que analizáramos la noticia que ha sacudido los titulares hoy, la intercepción y el abordaje de ese buque ruso por parte de Estados Unidos. Se está vendiendo en Occidente como el mayor golpe a Rusia en años. ¿Es realmente un golpe estratégico tan devastador o hay mucho humo mediático detrás de esta operación? Hay que tener mucho cuidado con la narrativa, porque aquí entramos en el terreno de la propaganda pura. Vamos a desmenuzarlo con frialdad. Primero, vamos a las disquisiciones técnicas que nadie te cuenta. Ese barco, aunque portaba bandera rusa, una designación muy reciente, por cierto, es básicamente chatarra flotante. Es un buque oxidado, vacío, que no transportaba petróleo en ese momento. Entonces, ¿dónde está el gran golpe? No le han quitado a Rusia un activo vital. Lo que han hecho es un acto simbólico de humillación y, sobre todo, un test de estrés. ¿Un test de estrés? ¿Te refieres a medir la reacción de Putin ante una provocación directa en aguas internacionales? Exactamente. Fíjate en los detalles. No fue solo Estados Unidos. Gran Bretaña participó plenamente en el operativo cerca de Islandia. No lo ocultan. Están probando hasta dónde pueden estirar la cuerda. Ahora vamos a entrar en una discusión bizantina y aburrida sobre si el barco era ruso, si era de reciente adquisición, si antes tenía bandera de Guyana. Van a jugar con eso para justificar legalmente lo que, a todas luces, es un acto de piratería en Atmasamir. Pero lo interesante aquí no es el barco chatarra, sino el mensaje geográfico. Esto sucede cerca de Groenlandia. Claro, y ahí es donde entra esta obsesión reciente de la nueva administración estadounidense con Groenlandia, ¿no? Hemos visto mapas, banderas. Parece que la doctrina Monroe se ha quedado pequeña y ahora buscan algo mucho más expansivo. Es que ya no es la doctrina Monroe. Ahora podríamos bautizarla irónicamente como la doctrina Monroe, por el nuevo mandatario. Fíjate en la magnitud del plan. Quieren el control total desde el Ártico hasta la Antártida. Groenlandia es la puerta del Ártico. Aunque Dinamarca y otros países de la OTAN hayan protestado tímidamente, no hay que tomarse muy en serio esas quejas públicas. La realidad es que hay asesores en la Casa Blanca, gente con un perfil extremadamente agresivo, que ya están sacando mapas con Groenlandia bajo bandera estadounidense. Y esto no es casualidad. Buscan cerrar el hemisferio completo. Entiendo, están cerrando el continente para asegurar recursos y fronteras. Pero si conectamos los puntos, esta agresividad en el norte parece tener un espejo en el sur. Mencionabas desde el Ártico hasta la Antártida. ¿Cómo encaja lo que está sucediendo en Venezuela en este esquema? Porque hemos visto movimientos muy fuertes allí también en los últimos días. Es que no puedes disociar una cosa de la otra.
es parte de un todo. Es un sistema integral de guerra energética. Lo de Venezuela no es ideológico, no nos engañemos. Es puramente recursos. Tienes el petróleo, por supuesto, pero hay algo de lo que se habla poco y que es vital: las tierras raras. Venezuela tiene tierras raras, y ese fue el talón de Aquiles de Estados Unidos en su guerra comercial con China. Ahora, con esta nueva estrategia maximalista, van por todo. La captura o abducción del liderazgo venezolano, que según mis fuentes tiene huellas dactilares no solo de la CIA, sino también de servicios de inteligencia de Oriente Medio, responde a esa necesidad de control total. Eso es un punto clave. Estás sugiriendo que hay una coordinación entre potencias aliadas de Estados Unidos para ejecutar estos cambios de régimen o estas capturas. ¿Qué papel juegan entonces los recursos como el litio en esta ecuación? Porque hemos visto un acercamiento muy fuerte entre la administración estadounidense y el gobierno argentino actual. Ahí está la clave del mapa. Tienes a un presidente en Argentina totalmente alineado y tienes el triángulo del litio: Argentina, Chile y Bolivia. Hoy, guste o disguste, ese triángulo está bajo el control fáctico de la influencia estadounidense. Ya se hablaba de inversiones millonarias para la ruta del litio hace años. Pero ahora convergen las necesidades. Estados Unidos necesita asegurar su suministro energético y tecnológico para desacoplarse de China. Por eso ves esta pinza: Groenlandia en el norte, el Triángulo del Litio y la Antártida en el sur con Argentina. Y en el centro, el petróleo y las tierras raras de Venezuela. Es el control del emperador petrolero del continente americano. Visto así, el mapa cobra un sentido escalofriante. Pero volvamos un momento a la reacción de las otras potencias. Mencionabas antes que Rusia no va a ir a una guerra nuclear por un barco chatarra. Sin embargo, el tono es muy alto, el Kremlin habla de reciprocidad. ¿Qué podemos esperar realmente? ¿Veremos una escalada militar directa o Rusia jugará otra carta? Mira, Putin es un ajedrecista, es sumamente calculador. No va a patear el tablero por un peón oxidado. Claro que habrá declaraciones rudas. El Ministerio de Transporte ruso ya dijo que tomarán medidas recíprocas. Pero el escenario real no es una tercera guerra mundial mañana por la mañana. Rusia sabe que Estados Unidos tiene problemas internos gravísimos. Tienen una deuda tóxica impagable, una inflación que no cede y una polarización social brutal. La apuesta de Rusia y China, y aquí emito una hipótesis, es jugar al tiempo. Apostar a la descomposición interna de su adversario en lugar de ir al choque frontal militar. Es decir, una estrategia de desgaste, dejar que el imperio se derrumbe por su propio peso mientras ellos aseguran sus posiciones. Pero, ¿no es peligroso asumir que Estados Unidos se quedará quieto mientras se descompone? ¿Esta agresividad que describimos, esta piratería, no es acaso un síntoma de esa desesperación por mantener la hegemonía? Absolutamente. Y ahí es donde entra el riesgo de error de cálculo. Fíjate en lo que dijo el presidente estadounidense sobre la OTAN recientemente. Les echó en cara que gracias a él subieron el gasto militar y que, si no fuera por él, Rusia ya habría capturado toda Ucrania. Ese tipo de retórica es muy delicada. Y hay otro actor que está observando todo esto en silencio: China. Si yo fuera estratega en Pekín y veo que la ley de la selva es la nueva norma, que se pueden capturar barcos y líderes sin consecuencias graves inmediatas, ¿qué me impide tomar Taiwán ahora? Esa es la pregunta del millón. Si se rompen las reglas para unos,
se rompen para todos. Exacto. En biología, cuando dos animales se enfrentan, cada uno mide su fuerza. No estamos hablando de un león contra un elefante. Estamos hablando de potencias que saben que un conflicto directo es el fin. Pero si China percibe que la quieren expulsar de Latinoamérica, porque ese es el objetivo final, sacar a China, Rusia e Irán de la región, podrían decidir actuar en su propia zona de influencia. Todavía está en la agenda una posible visita diplomática en abril. Eso servirá de termómetro. Pero hoy por hoy, China tiene que estar ponderando si sus intereses vitales están siendo amenazados al punto de necesitar una acción de fuerza. Y mientras tanto, Europa parece quedar en una posición de irrelevancia total, o peor aún, de víctima colateral. Mencionabas la humillación diplomática en Francia con el tema de los embajadores. ¿Dónde queda Europa en este nuevo reparto del mundo entre el norteamericano expandido y el bloque euroasiático? Europa es la gran perdedora. Siempre lo hemos dicho y hoy se confirma. Fíjate, en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos ya se vislumbraba, pero ahora es patente. Europa no tiene autonomía. Gran Bretaña juega a ser el lugarteniente de los mares, volviendo a su tradición corsaria. Pero el resto del continente está paralizado. Francia ha sido humillada diplomáticamente con nombramientos de embajadores que son casi una burla personal a Macron. No tienen capacidad de respuesta ante esta doctrina de América primero, que ahora es América única. Para ir cerrando, me gustaría retomar el concepto del inicio. Hablabas de un barco fantasma o chatarra que sirve de excusa para todo esto. Se habla mucho de la flota en la sombra, Shadow Fleet, de Rusia para evadir sanciones. Este incidente marcará el inicio de una caza de brujas contra cualquier buque que no se alinee con las normas occidentales. Sin duda. Ese término, Shadow Fleet, es un invento británico muy hábil para justificar cualquier intercepción. Aunque este barco en particular no encajaba del todo en esa definición porque era de reciente adquisición, la narrativa ya está instalada. Van a usar el argumento de la seguridad y la violación de sanciones para controlar las rutas marítimas. Es el fin de la libertad de navegación tal como la entendíamos. Si Estados Unidos decide que tu barco es sospechoso, te aborda. Y eso nos lleva de vuelta al punto central. Ya no hay derecho internacional. Hay poder naval y coerción económica. Es un panorama sobrio, por no decir sombrío. Nos deja con la sensación de que las viejas instituciones, la ONU, los tratados marítimos, son papel mojado. Son reliquias. Estamos en una fase de transición brutal. Y no olvidemos las variables internas en Estados Unidos. Tienen elecciones intermedias en el horizonte, escándalos políticos que intentan apagar con ruido externo. Muchas veces, cuando un imperio tiene problemas en casa, busca aventuras afuera para unificar o distraer. El problema es que las aventuras, hoy en día, involucran potencias nucleares. Así que, mi consejo para la audiencia: no se queden con el titular del barco ruso capturado. Miren el mapa completo. Groenlandia, Venezuela, la Antártida. Ahí está la verdadera historia. La geopolítica como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña u oxidada que parezca, revela la imagen final. Nos quedamos con esa reflexión. La vuelta a la piratería, la consolidación de un bloque americano cerrado y la tensa espera de la reacción de Oriente. Ha sido un análisis fascinante para entender que nada es casualidad. Gracias. Y recuerden, en tiempos de incertidumbre, el rigor en el análisis es la única defensa. Hay que saber leer entre líneas y no dejarse llevar por la marea informativa. Muchas gracias por compartir esta visión con nosotros y a ustedes
Gracias por escucharnos. Si este análisis les aporta claridad, suscríbanse a Guardián de la Conciencia para seguir descifrando el mundo con mirada crítica y profundidad. Nos vemos en el próximo episodio.